Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Vamos a hablar hoy de las eliminatorias del Campeonato Mundial 2026, donde le corresponde de nuevo al equipo colombiano bajo la dirección del técnico argentino Néstor Lorenzo. Campeonato que se va a realizar en Estados Unidos, en Canadá y en México. Colombia necesita otra sede alterna. O sea, Barranquilla necesita otra sede alterna, teniendo en cuenta la alta temperatura que ha estado en los últimos años y que cada día el calor va a ser más insoportable, el sol va a estar más cerca, la tierra va a ser más canicular y eso ya se reflejó en los partidos eliminatorios que hemos tenido con José Peckerman y con Reinaldo Rueda. La verdad fue que el equipo siempre en algunos compromisos, en el Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla terminó agotado, cansado, inclusive terminó muy similar a sus adversarios. O sea, ya no estamos sacando provecho, porque ya el mismo agotamiento, el mismo cansancio lo están sintiendo los jugadores nuestros, igual que los adversarios. Recordemos que Colombia ya perdió muchos puntos jugando local porque ya no es lo mismo, ya no se aprovecha la alta temperatura y la humedad de la ciudad de Barranquilla. Y es muy sencillo, porque los nuestros, la mayoría juegan en el exterior. O sea, la base del equipo colombiano es la base que juega en Europa y esos jugadores ya tienen mucho tiempo de estar viviendo en Europa, tienen otra cultura, tienen unos climas, digamos, unas temperaturas muy bajas y cuando vienen a jugar aquí a Sudamérica sienten el cambio y se sienten ya afectados por la alta temperatura de la ciudad de Barranquilla y por la humedad. Recordemos lo que le pasó a Cuadrado en un compromiso eliminatorio cuando terminó en una urgencias, en una clínica y tuvo que pernoctar 2, 3 días para poderse recuperar porque terminó totalmente deshidratado. Yo sé que hay intereses en Barranquilla y hay intereses por parte de los federativos de la Federación Colombiana de Fútbol, porque son los dueños del balompié colombiano, son de AD Barranquilla, hay intereses por parte del patrocinador Bavaria y hay otros intereses políticos, aparte que pues que queda la sede deportiva, pero la verdad es que Barranquilla en las últimas dos eliminatorias no ha sido una buena plaza para el equipo colombiano porque el equipo colombiano ha sido muchos puntos. Los jugadores terminan tan igual cansados, agotados que sus rivales, porque la mayoría pues juegan en el exterior, y no solamente juegan en Europa, sino que juegan en México, en Argentina, en Estados Unidos, que las temperaturas pues son muy diferentes a las de acá, y el jugador ya se siente molesto, se siente sofocado, con calor, se le siente la humedad, y terminan cediendo puntos. En el caso de Peckerman, en los últimos 5 partidos que jugó en las eliminatorias al Campeonato Mundial de Rusia, de los 5 partidos últimos, apenas ganó uno en Barranquilla. Y con el técnico Reinaldo Rueda, se perdieron 14 puntos en la ciudad de Barranquilla, jugando local ahí en el Roberto Meléndez. Pero teniendo muy buenos equipos, tanto lo de Peckerman, porque al final fue el campeonato mundial de Rusia, como lo del Reinaldo Rueda, que tenía también muy buena composición, tenía muy buena selección nacional, pero la verdad fue que ahí se perdió la clasificación. La clasificación no se perdió en los partidos frente a Uruguay y frente a Ecuador, o sea, Uruguay 3-0 en Barranquilla y Ecuador 6-1 en Quito, porque además, además hablan los periodistas que se perdieron 6 puntos. ¿Quién garantiza que esos 3 puntos en Ecuador se iban a ganar? Yo lo que recuerdo es que los resultados no favorecen mucho al equipo colombiano cuando juega a la altura de Quito, cuando juega ahí en el Atahualpa. Siempre han sido resultados adversos. De pronto el resultado frente a Uruguay, que siempre le ganaba en Barranquilla, pero yo no le garantizo, o cuál periodista garantiza que se le ganaba también a Ecuador, porque hablan de 6 puntos que se perdieron. Se pudo perder frente a 2-3 frente a Uruguay acá,
pero yo no lo garantizo los 3 puntos en Quito, porque frente a Ecuador en el Atahualpa siempre los resultados no han favorecido mucho al equipo colombiano, por el factor altura que ellos aprovechan mucho y que han tenido la posibilidad de clasificar en los últimos mundiales, aprovechando la localidad precisamente en la capital de Ecuador. Lo que sí se perdieron fueron los 14 puntos de Reinaldo Rueda, jugando en el estadio Roberto Meléndez. Ya hubo una queja y varios jugadores se quejaron por las altas temperaturas, por el fuerte humedad que tienen. Inclusive el mismo Cuadro hace poquito dio unas declaraciones cuando estaba aquí en Colombia, que ya ese clima les afectaba a ellos. Y él fue uno de los damnificados que terminó una clínica totalmente deshidratado. Y hay otros países que ya tienen también sedes alternas, por lo menos Argentina no solamente juega en Buenos Aires, ahí en el Monumental de Núñez, a veces juega en la provincia de Córdoba, a veces juega en Mendoza, a veces juega en La Plata, o sea, tiene varias sedes. Igual Brasil juega en Río, juega en Belo Horizonte, juega en Minas Gerais y en Sao Paulo y en varios estados, en Bahía, en Vitoria, inclusive el mismo Venezuela. Venezuela uno ve que lo juega en San Cristóbal, juega en Caracas, juega en Puerto Ordaz, juega ahí en el Pachencho Romero, en el Zulia, juega en Maturín, o sea, utiliza varias ciudades. Y Colombia únicamente utiliza la ciudad de Barranquilla. Entonces sí es bueno tener el equipo en Barranquilla, pero sería bueno alternarla con otra sede, que puede ser la ciudad de Cali o la ciudad de Medellín. Entonces uno tiene que hacer un cronograma y ver qué selecciones pueden ir a Barranquilla para el factor de la alta temperatura, la humedad, y qué equipos pueden ir a jugar a Cali o a Medellín. Por lo menos yo seleccioné así. Yo daría otra sede alterna conjuntamente con Barranquilla y hago una división de los equipos suramericanos. A Barranquilla mando a Argentina, que siempre siente la alta temperatura, la humedad. Llevo a Uruguay, al equipo oriental, que también siente la altura de Barranquilla. Llevo a Ecuador, que juega ahí en el Atahualpa con la altura de Quito. Y llevo a Chile y llevo al equipo boliviano. Esos equipos los llevo para Barranquilla. Sigo jugando con ellos en Barranquilla. O sea, Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile y Bolivia, que les afecta la alta temperatura y la humedad de Barranquilla. Y a Cali o Medellín, como quieran los federativos escoger esa otra sede, que puede ser Cali o Medellín, llevan a Brasil, a Perú, a Paraguay y a Venezuela. Porque realmente estamos siguiendo muchos puntos cuando se juegan en condición de local. De pronto cualquier hincha o oyente o cualquier desprevenido me va a decir, pero ¿por qué antes sí jugamos en los mundiales con Pacho Maturana y con Bolillo Gómez y fuimos a 3 mundiales? De pronto en Barranquilla, y me va a decir cualquier barranquillero, me va a gritar. Y fuimos al Mundial de Italia 90, estuvimos en Estados Unidos 94 y Francia 98. Porque en ese entonces la base de nuestros jugadores de la selección Colombia jugaban acá en el torneo colombiano. La base era de aquí y la base era inclusive de Atlético Nacional, que salió campeón de Copa Libertadores en el 89. Esa era la diferencia, que los nuestros jugaban acá en el torneo doméstico. Teníamos muy pocos jugadores en el extranjero, muy contaditos, ¿no? Por ahí con los dedos de la mano, el Tino Asprilla, el Tren Valencia. O sea, muy poquitos jugadores estaban en el extranjero. Esa es la diferencia. Ahora es diferente, porque ahora la temperatura es más alta, se siente más, el sol es más canicular, el sol cada día está más cerca de la tierra, la humedad es intensa, y los nuestros ya tienen ya varias temporadas, algunos inclusive ya tienen hasta 8 o 10 años, están en Europa, y sienten la presión, sienten el calor, sienten la humedad cuando llegan a jugar ahí en el Roberto Meléndez. Entonces, por eso es muy bueno que, teniendo en cuenta estos números de que con Pekerman apenas se ganó, en los últimos 5 partidos en las eliminatorias a Rusia se ganó 1, con Reinaldo Rueda de los últimos de esta eliminatoria a Qatar, pues el equipo colombiano perdió 14 puntos jugando en condición de local. Hasta pronto, mis amigos, hasta otra oportunidad.